Martes 20 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, El Día de Córdoba, también un vistazo a la prensa digital. Hoy hay bastante variedad de los periódicos, aunque hay varios denominadores comunes entre los periódicos cordobeses y la foto, sobre todo la foto que hace referencia a este relevo en el Córdoba. El Diario de Córdoba tira por la salud. Salud quiere vacunar, dice, ya con Janssen o AstraZeneca a los de 66 a 69 años, a las personas de entre 66 y 69 años con estas vacunas, que son vacunas de virus atenuado, no son las vacunas de ARN mensajero. Ahora hablamos de eso. El diario ABC, la portada es de ámbito nacional. Entrevista a Pablo Casado, unas buenas perspectivas, le da el CIS, la última encuesta del CIS, y ese entrecomillado, el gobierno está desnudo porque ha sido incompetente, se ha basado en la mentira perpetua. Y en la parte baja del periódico, la polémica sobre la Superliga, que ayer anunció un grupo de clubes, como saben, entre ellos tres españoles, el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y otros 9 clubes de Europa, y un ultimátum de la UEFA a la Superliga. El señor de la foto es Alexander Ceferín, presidente de la competición europea. En cuanto al diario El Día, habla también, en este caso de educación, una veintena de colegios cerrarán aulas en Córdoba el próximo curso, y la foto que también hace referencia a este relevo en el Córdoba Club de Fútbol. Germán Crespo dice, toma el mando, una foto de Juan Ayala. La foto que vemos del diario Córdoba es una foto de Paco González. El Córdoba Club de Fútbol pone a Crespo en lugar de Alfaro. Una información que ya ayer dimos y que, bueno, luego los compañeros de todo CCF también harán referencia, lógicamente, a este relevo. Ayer se despidió Pablo Alfaro, una rueda de prensa telemática, sin preguntas. Sin preguntas, se podían enviar preguntas, pero no había ese contacto tan necesario para que funcione bien esta profesión nuestra. Empezamos por el diario Córdoba. Salud dice, quiere vacunar ya con Janssen o AstraZeneca a los de 66 a 69 años. ¿Saben? El lío de la vacuna. Esta semana se espera que la Agencia Europea del Medicamento y también la Agencia Española del Medicamento autoricen la utilización de la vacuna de Janssen o la prohíban definitivamente. Todo apunta a que la decisión de la Agencia Europea, el regulador del medicamento europeo, va a hacer algo parecido a lo que hizo ya con AstraZeneca. Es decir, va a alabar los méritos, los beneficios de la vacuna de Janssen, va a advertir de que tiene un riesgo, porque se están produciendo unos casos de trombos, y va a recomendar que inicialmente se administre sobre todo a personas con menos riesgo, es decir, a este grupo que estamos viendo en ese titular. Personas de más de 66 años, o más de 65, que como saben ahí se ha puesto el listón, aunque en muchos países se bajó a 60, el caso de AstraZeneca, y en otros países incluso pues se está administrando todo el mundo. Con respecto a AstraZeneca hay que decir que Dinamarca, que fue el primer país que prohibió en todos los tramos de edad, los tramos etarios que le llama Sanidad, prohibió el uso de AstraZeneca, ahora está reconsiderando su postura y está planteando recuperar la vacunación con AstraZeneca, por lo que estamos comentando estos días pasados, porque los riesgos son infinitamente inferiores a los beneficios, porque estadísticamente la probabilidad de que una persona fallezca a consecuencia de recibir la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen, aún menor todavía estadísticamente, no es relevante. De hecho, han fallecido durante la pandemia buena parte de los pacientes COVID, pacientes con coronavirus, que han muerto durante la pandemia, lo han hecho a consecuencia de un trombo. Es decir, que estadísticamente, si hay un porcentaje de 1 por millón, como mucho, que no llega, sería 1 por cada 2 millones o cada 1,5 millones de personas que han tenido consecuencias letales por recibir una vacuna de AstraZeneca, en el grupo de personas con COVID el porcentaje se dispara pues incluso un 12. Es decir, que 12 veces más, creo que más porque no son 12 por millón, sino creo que es un 12 por 100.000. Es decir, estadísticamente es mucho más peligroso no ponerse la vacuna que ponérsela. Incluso estas dos que están viendo ahí, la de Janssen, una vacuna que fabrica Johnson & Johnson, una vacuna de virus atenuado, y AstraZeneca. Hay dos tipos de vacunas, la de Pfizer y la de Moderna son vacunas de ARN mensajero, son vacunas en las que no se inocula un virus, sino que se inocula es un mensaje hacia el ARN de las células para que aprendan a defenderse, mientras que la vacuna de Janssen y AstraZeneca sí que inoculan un virus atenuado, que son las que están dando hasta ahora algún problema
que, repito, estadísticamente es insignificante, pero ha alertado a la población. Ayer dijo el consejero de Salud, que estuvo en Córdoba, es cordobés, y además estuvo en Córdoba, ahora veremos para qué, porque también hay referencia en los periódicos, dijo Jesús Aguirre que la mejor vacuna es la que está puesta, que no hay duda, que no hay, que los recelos hay que apartarlos. Él mismo dijo que le corresponde ahora, era ayer, creo que se va a vacunar hoy, ponerse la vacuna, y le corresponderá la vacuna de AstraZeneca por grupo de edad, y que se la va a poner, porque no ve riesgo alguno. El riesgo existe, un riesgo mínimo, pero el mismo riesgo que puede haber cuando se toman otro tipo de medicamentos, y que esos riesgos los despreciamos habitualmente. Hablamos de medicamentos muy frecuentes, como el ibuprofeno, un anticonceptivo oral. Son riesgos que se asumen, que ni siquiera se lee el prospecto, pero en esta ocasión pues se está provocando un revuelo y, lo que es peor, un retraso en la vacunación. ¿Por qué el grupo este de 66 a 69? Lo hemos estado contando estas últimas semanas. Se plantearon dos franjas de edad que iban corriendo paralelamente. La primera, desde los mayores, de 100 años o más, hacia abajo, y luego la siguiente de 65 hacia abajo. El primer tramo va bien la vacunación, se vacunaron las personas mayores de 85 años hace bastante tiempo ya, creo que están vacunados el 99% de personas de más de 85 años con las dos dosis. Luego el grupo de 80, donde hay un porcentaje amplísimo de personas monodosis, con una sola dosis, a la espera de la segunda, de Pfizer o Moderna, y muchos vacunados por completo, y luego el grupo de 70 a 80, que es el que se está vacunando ahora. Pero el grupo ese de 66 a 69 se quedó en medio, porque también se empezó a vacunar de 65 hacia abajo, y este grupo se quedó en medio. Como quizás no lleguen suficientes vacunas de Pfizer para este grupo, todavía, pues se ha optado por utilizar esta vacuna de Janssen o AstraZeneca, que son vacunas que aparentemente el riesgo que puedan tener, que es pequeño ya para grupos menores, para esa edad, son riesgos insignificantes. De hecho, creo que en ningún caso de los que han sido graves se han dado en grupos de más de 65 años. Con lo cual, la intención de la Junta de Andalucía es vacunar también con esta vacuna de AstraZeneca o de Janssen, si Janssen la autoriza, la de Janssen, si no AstraZeneca, al grupo este que se ha quedado en medio, se ha quedado todavía lejos del primer grupo, de los más mayores, y se queda fuera del grupo de los menos mayores, de 65 hacia abajo. Repito que es probable que esta semana la Agencia Europea de Medicamentos apruebe el uso de Janssen en Europa. Saben que está paralizado, está pautado, dicen técnicamente en Estados Unidos su utilización hasta que se analicen las consecuencias de su utilización, y en Europa está también a la espera de que se apruebe por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, son siglas en inglés. Pero es probable que esta semana se autorice y se decida a qué grupo, si a este de 65, si se reduce la edad hasta los 55, parece que el grupo más complicado o donde se han presentado los peores síntomas son personas menores de 45 años, en el grupo son mujeres sobre todo, estadísticamente son más mujeres que hombres, entre 18 y 45, 18 menos no, porque no se han vacunado personas de menos de 18 años. Una noticia interesante, yo creo que es importante que la vacunación avance. Hoy trae Cordópolis en su portada que la vacuna se está observando los beneficios ya. No solamente en el número de contagios, que es cierto que se está manteniendo el número, pero se nota sobre todo en el descenso de fallecidos e ingresos en la UCI. Quizás no en ingresos hospitalarios, pero sí en las UCI. ¿Por qué? Lo explicó ayer también Jesús Aguirre. Los pacientes que ahora están entrando en el hospital son pacientes de menor edad. No significa que sean niños, significa que no son pacientes de 80 años, como ocurría al principio de la pandemia. Los pacientes con menos edad, hablamos de personas con 60, con 50, con 70 años, notan la hipoxia, la falta de oxígeno, la notan más tarde, porque no les afecta tan gravemente como una persona con 90 años. Una persona con 90 años con poco oxígeno rápidamente se ahoga, se fatiga y acude al médico. Una persona con 70 años es probable que ese ahogo, que también lo nota, lo achaque a un esfuerzo, con lo cual espera mucho más para acudir al médico. Y las personas que están acudiendo actualmente a los centros hospitalarios presentan una mayor gravedad, un mayor avance de la enfermedad que ocurría al principio de la pandemia, y eso está haciendo que los ingresos no bajen, que incluso las UCI se mantengan, pero no es que haya más UCI, es que los que están más tiempo.
Por eso el número de UCI ahora es mayor probablemente que la tercera pandemia, la tercera onda pandémica, pero sin embargo son menos personas, más rato, más tiempo, más días en la UCI, por lo que les digo, porque los pacientes llegan en peor estado de salud. La ventaja es que llegan peor, pero se recuperan mejor, porque son personas más jóvenes. Una persona con 90 años que ingresa a la UCI, lamentablemente tiene pocas probabilidades de salir airoso de este envite, mientras que una persona con 60 años que entre en la UCI, es muy probable que después de un tratamiento antiviral, que sabemos que ya se está aplicando, y el tratamiento médico habitual, pues salgan de la UCI, tardarán más, pero saldrán. Es decir, que la vacuna se está notando, por eso insisto en que la vacunación es fundamental y que miramos riesgos-beneficios. No hay una sola estadística que haga pensar que sea malo ponerse una vacuna, ninguna estadística. Por muchas vueltas que se les dé, incluso en personas de altísimo riesgo, perfil que estoy dándole, personas, sobre todo mujeres, hasta 45 años, que tengan algún tema, pues no sé, a consecuencia de complicaciones menstruales, por ejemplo, que producen alguna hemorragia, incluso en esos casos tienen menor riesgo de sufrir un trombo con la vacuna que sin la vacuna. Es decir, que yo creo que no hay color y que la vacuna es la solución. También he leído por ahí, no sé dónde he sido, creo que en el diario ABC, no sé dónde lo he visto, creo que ha sido también en Cordópolis, que será en verano tranquilo, si avanza como queremos el calendario vacunacional, dice Jesús Aguirre. ¿Por qué? Pues porque las perspectivas son que este mes de mayo se concluya con las edades más complicadas, es decir, de 65 hacia arriba, y eso permita pues abrir fronteras. Saben que en países como Israel, por ejemplo, incluso en el Reino Unido, con un porcentaje de vacunación de en torno al 50%, poco más, ya se ha dado por conseguida la inmunidad de grupo, la de rebaño que le llaman. ¿Por qué? Pues porque el resto de personas que pueden sufrir la enfermedad o bien ya tienen su propia inmunización, porque son personas que han pasado la enfermedad sin darse cuenta, o bien son pacientes con poco riesgo. Y se entiende que una vez vacunadas las personas de más de 65 años, que puede ser que incluso baje más la edad de aquí a junio, se consiga cierta normalidad y nos permita, pues eso, Andalucía señala, creo que es Cordópolis, lo que estamos leyendo ahora, no lo sé, no veo el titular, no te he oído tampoco. ABC Córdoba. Bueno, pues ABC habla de que esta semana llegarán 300.000 dosis entre Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Recuerden, Pfizer y Moderna son vacunas de ARN mensajero, AstraZeneca son de virus atenuado, y con esas dosis se conseguirá inmunizar a más personas. Porque otra circunstancia que también señalan los periódicos es que se cambia el plan de vacunación, lo trae ABC también. Dice, Sanidad cambia su plan de vacunas y plantea retrasar la segunda dosis. Se ha demostrado, sobre todo en pacientes jóvenes, cuando hablo de jóvenes, en este caso hablo de 60 años, porque los pacientes más jóvenes aún no se han vacunado. En pacientes jóvenes, 60, 65 años, están consiguiendo una cantidad de anticuerpos interesante, de inmunidad, solo con una dosis. Hablamos de hasta el 85%, con una sola dosis de Pfizer. Es decir, que los que ya reciben su dosis igual pueden esperar a la segunda durante, en vez de los 21 días, los 15 días iniciales de Pfizer, los 21 días de Moderna, en lugar de esperar de que se le administre la segunda en esa fecha, posponerlo quizá un mes, 2 meses, y esa primera dosis administrársela a otro paciente. Y se consiguen quizá no una inmunización total de todos, pero sí inmunizaciones parciales de muchos, que es de lo que se trata ahora. Porque, repito, se están constatando inmunizaciones de hasta el 85%, otros pacientes se quedan en el 60%, pero el 60% de inmunización o de efectividad para otras vacunas, por ejemplo, el sarampión, es una gran inmunización, o para la gripe. Muchos de ustedes se ponen la vacuna de la gripe y pillan la gripe, porque las vacunas no son tan efectivas como esta que estamos ahora preparando. Y como dice, en este caso, creo que es Córdoba hoy, por los colores me parece, Aguirre avanza que tendremos un verano tranquilo si continúa el ritmo de vacunaciones, porque si no se nos cae la vacuna, si se aprueba la de Janssen, si se reconsidera la de AstraZeneca, es decir, que las perspectivas no son tan malas. También lo he leído en otro periódico hoy, ayer lo habló el consejero, los números no son buenos hoy, la tasa de incidencia que mide los últimos 14 días para determinar una tasa, saben que el hito 250 casos por 100.000 está ahí, Córdoba capital lo está rozando, Andalucía lo ha superado ya, la provincia está en 230. Decía el consejero que midiendo la otra tasa, la de 7 días, y duplicándola,
cuando no habría que duplicarla porque los casos van a la baja, se conseguiría rebajar la cifra muy pronto, porque la tendencia es a la baja y el RT, que es otro índice que también mide los epidemiólogos, que es el de la contagiosidad, es decir, a cuántos pacientes contagia, a cuántas personas contagia un paciente, un contagiado COVID, ha bajado también del 1, que el 1 es la tasa peligrosa, estamos en el 0,70 y tantos, es decir, que la tendencia a los próximos días es positiva, y eso hace pensar que hemos tocado techo quizá en esta cuarta ola, muy pronto por cierto. Si ven alguna gráfica verán que la primera ola fue cortita, la segunda más alta, la tercera altísima y la cuarta nos hemos quedado a la altura de la primera ola o menos y ya parece que hay techo ahí. Es decir, que las perspectivas, ahí tienen Pablo hoy se está luciendo con los gráficos. Ahí ven la primera ola pequeñita fue la primera que parecía que era muy grave, la segunda que nos asustó, la tercera fue la terrorífica y la tercera, la cuarta, la que tenemos ahí al final, parece que estamos tocando techo a una altura parecida al de la primera ola, con una ventaja, que en la primera ola no sabíamos nada del tratamiento, no existían antivirales, se saturaron los hospitales, había muchos facultativos de baja. En esta ocasión parece, y ojalá toquemos madera, que la cuarta ola va a ser mucho menos dañina y que se subirá un poquito más probablemente porque se arrastran datos, se arrastran pacientes, pero poco más de ahí va a subir. Esa es la expectativa, la esperanza en lo que todo el mundo confía. Y con esa cuarta ola podemos bajarla muy pronto y tener un verano tranquilo. Así que buenas perspectivas, aunque hoy los números no son buenos, y si no los periódicos siguen apareciendo, pues ayer hubo 2 fallecimientos en Córdoba, en la capital, o se registraron 2 entre ayer y el domingo, porque ayer hubo datos doblados de 2 días. En Andalucía hubo 11 fallecimientos, que son muchos, porque son 11, pero son muy pocos comparados con los fines de semana anteriores. Es decir, que la cosa parece que va enderezándose y solo nos falta rematar con las vacunas para dar por concluida esta pesadilla que ya dura mucho más de lo que previmos en su día y que se está haciendo bastante pesada. Más cosas, dejamos el tema sanitario, educación. Titula el diario El Día, una veintena de colegios cerrarán aulas en Córdoba el próximo curso. De los centros afectados, la mitad se localizan en la capital y el resto en distintos municipios. El profesorado apoya las movilizaciones en defensa de la escuela pública. Bueno, es un tema que, como diría el castizo, se veía de venir. ¿Por qué digo esto? Porque la población, el índice de natalidad está bajando. Si baja la natalidad, lógicamente, si baja hoy, de aquí a 3 años habrá menos niños que lleguen a la escuela. Y si el año que viene también baja, pues dentro de 4 años habrá el mismo problema. Es un problema que ya lo conocemos, que se detectó hace bastante tiempo, porque no es de ahora. Esto está haciendo que en muchos colegios no haya bastantes alumnos para las unidades. Se están eliminando alguna unidad donde estaba desdoblada, es decir, 2 cursos de primero o 2 cursos de segundo, se están reduciendo a 1. Yo creo que en principio el problema es un problema de fondo, estructural, no se puede atajar simplemente cerrando un aula. Creo que el problema es recuperar la natalidad, no porque nos guste tener más o menos niños en los colegios, sino porque la población tiene que regenerarse, porque estos niños que tienen 3 años hoy tendrán 23 dentro de 20 y serán quienes tiren para adelante de la economía, de la empresa, del empleo, etcétera, etcétera. Es un problema, digo, estructural, que habrá que atajarlo con las medidas que sean. No es un problema único de España, es un problema de Europa en general, donde la población envejece, donde no se ha sabido incentivar a las familias para que tengan más hijos. No sé si es un problema de conciliación laboral, familiar, de que la mujer se incorpora al mundo del trabajo y no se arbitra las medidas necesarias para que pueda realmente conciliar su vida familiar y su vida laboral, y eso ha hecho que las mujeres tengan los hijos más tarde. Al tenerlo más tarde tienen menos hijos porque la edad fértil se agota, un tema biológico, y donde antes había familias con 4 hijos, ahora encontrar 4 hermanos pues casi es de récord Guinness. Entonces el problema es estructural, como les digo. ¿Se soluciona cerrando aulas? Pues yo creo que habría que aprovechar que hay menos niños para mejorar la calidad de la enseñanza y para reducir ratios y para mejorar la educación, que luego cuando hay estudios tipo PISA o cualquier otro estudio que analice la calidad educativa, seguimos mal parados siempre. No se puede estar diciendo que las clases están saturadas al mismo tiempo que estemos cerrando aulas porque no haya niños para llenar 2 aulas. Claro, a lo mejor si tienes 30 y 5, pues cierra de 5. Mejor será tener 20 y 20, digo yo. No sé si es 20 el número o son 30. Pero creo que había que aprovechar esta situación para mejorar las ratios. Y luego un asunto muy peliagudo, que yo entiendo, cada cual tiene su opinión, es el tema de los conciertos educativos. Hay muchos centros públicos que están viéndose sin alumnos y al mismo tiempo se están firmando acuerdos
con centros privados para que presten ese servicio. La misión de la institución pública, de la Administración, junto a Andalucía, el Gobierno Central, el Ministerio de Educación, el que sea, es garantizar la educación pública. Yo entiendo que si un padre quiere llevar a su hijo a un centro privado, religioso, tiene que poder hacerlo, y si no tiene capacidad adquisitiva para hacerlo, se le tiene que dotar de alguna beca o de alguna ayuda. Pero yo no entiendo del todo que se cierren aulas en la educación pública y se subvencione aulas en la educación privada. Porque, repito, la obligación de la Administración es garantizar la calidad en una enseñanza universal como la pública y que debe llegar a todos los rincones. Porque hay que entenderlo también, cuando un instituto o un colegio privado abre sus puertas, lo hace con una intención de conseguir recursos, es decir, es un negocio. Para la educación pública es una obligación, para la privada es un negocio, si no, no se abriría, nadie abre un instituto o un colegio para perder dinero. Entonces, entiendo que se arbitre medidas para que una familia que quiera llevar a su hijo a un colegio religioso, a Salesiano, al Carmen, a La Salle, Marista, al que sea, y no tenga recursos, pues se busque la fórmula para que pueda hacerlo mediante ayuda, mediante beca o lo que fuese. Pero eso de cerrar una pública, por ejemplo, en colegios, decía yo antes, la rentabilidad, es difícil que un centro privado abra, pues no sé, en San Sebastián de los Ballesteros, porque no tiene allí alumnos, no tiene allí negocio garantizado, pero sí que lo abre la pública, porque es su obligación. Entonces me parece que ahí estamos jugando un poquillo de trampa. La parte deficitaria la cubre la pública, y donde sí que se puede, y repito, no quiero lo de negocio, suena un poco feo, pero es verdad que cuando una empresa privada abre un establecimiento, lo hace con un objetivo. Además de otros objetivos que son totalmente lícitos, pero es porque hay negocios, si no, pues no abrirían. Y de hecho los centros privados no están cerrando, porque a medida que se van firmando acuerdos o conciertos, pues se convierten en colegios privados concertados y se garantizan unos recursos. En cualquier caso, el dato es ese. Una veintena de colegios cerrarán aulas, no cerrarán colegios, algunos se iba a cerrar, en el caso, recuerden, el colegio de Cardeña, el Quercus, que no está en Cardeña, está a la venta del Charco, creo que se llama, una pedanía, y va a obligar a los alumnos a ir a Cardeña. Dicen la autoridad educativa que es por mejorar la calidad de los alumnos. Los alumnos preferían estar, creo yo, en su entorno, con sus vecinos, en su colegio. Es verdad que el colegio estaba muy mal, que haría falta una inversión y que se decidió cerrarlo y mandar a los niños a otro sitio, con lo que eso implica de autobuses, de autocares, o de que los padres tengan que llevar, padres y madres tengan que llevar a los alumnos a las aulas cada mañana. En cualquier caso, insisto en que creo que habría que aprovechar este descenso de la natalidad que no queremos para mejorar la educación de las aulas, que sí que creo que queremos todos, y mejorar las ratios y por lo tanto la calidad en la educación. Hay muchas más cosas. El diario Córdoba, vamos rápidamente que me paro más de la cuenta. El diario Córdoba titula en un cintillo: la Ronda Norte estará en junio. No es así, y no quiero corregir a nadie, pero estará un tramo pequeño de la Ronda Norte, el tramo municipal. Saben que la Ronda Norte es la que va a unir la Ronda de Poniente, es decir, la altura de, digamos, el Hipercor, con la Ronda de Levante, es decir, la altura de la carretera del Muriano. Ese tramo largo, que va a cerrar alguna vez el anillo circunvalatorio de Córdoba, por el norte, está cerrado por el sur, por el este y por el oeste, falta el norte. Este tramo, como les digo, se ha subdividido en varios tramos. Hay un tramo municipal muy pequeñito que va desde la carretera del Muriano, desde la Ronda de Levante, hasta prácticamente el barrio de Naranjo, y poco más, hasta la Somadilla, como mucho, y poco más. Este es el tramo que se va a estar concluido en junio. Un tramo que correspondía a iniciativa privada, recuerden, eso le correspondió a la empresa constructora Marin Hillinger, a cambio de unas plusvalías y de una compensación por las obras de Mirabueno. Aquella empresa lamentablemente quebró y la obra se quedó sin hacer. Se ejecutó un aval que había firmado con Caja Sur, y el Ayuntamiento se ha hecho cargo de esa obra, que repito, no era su correspondencia, sino que era correspondiente a una empresa privada. Este es el tramo que va a quedar resuelto antes del verano, en la primavera, las obras la primera semana de junio, al final de la primavera. El otro tramo, el tramo Mollar de la Ronda, el que unirá en la glorieta del Hipercor o la Ronda de Poniente con esto, con la Somadilla, va tranquilo porque ni siquiera está todavía proyectado, no está ni diseñado, y además se ha subdividido en dos tramos. Uno parece más fácil, que es el primer tramo, el que terminará a la altura, ese es el tramo que les digo, que llega hasta la Somadilla, hasta el Parque de la Somadilla. El primer subtramo de la ronda que va a quedar pendiente acaba en la Avenida del Brillante, es decir, desde el Hipercor hasta la Avenida del Brillante. Es un tramo más o menos fácil, clarito,
porque bueno, hay que aprovechar el canal de Guadalmellato y por ahí se abrirá en trinchera más alta, más baja, con más pantalla de protección o menos, pero se resolverá. El otro tramo se ha complicado, el que acabará aquí, el que acabará en este lugar que estamos viendo, que es la Asomadilla. Este entronque, que aparentemente no hay más solución que pasarla bajo el parque de la Asomadilla, pues necesita o una tuneladora, que encarecerá muchísimo el proyecto, o abrir una zanja y luego cubrirlo, que retrasará mucho el proyecto en cuanto a tiempo. Y ni siquiera está decidido cómo se va a hacer, ni por dónde va a pasar, ni cómo será la carretera. Es decir, que este tramo que se abre ahora es un tramo, como todos los tramos que se abren, interesante, pero va a llegar a ningún sitio, va a llegar prácticamente a Fuente de la Salud y poco más. Entonces no sé hasta qué punto es necesario. Es verdad que hay que hacerlo y se ha hecho y se ha resuelto. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. Pero no tiene más allá que eso que les cuento. Desde la carretera del Muriano, desde la Ronda de Levante, hasta esto que están viendo, este es por encima de Chinales, hasta Fuente de la Salud. No hay más y ese es el tramo que anuncia Diario Córdoba, que estará concluido en la primera semana del mes de junio. Un vistazo rápido, dice el diario ABC que el Centro de Salud de Lepanto acogerá el tercer punto de urgencias extrahospitalario. El Centro de Lepanto, que no se llama así, se llama de Levante Sur y si me apuran, se llama Centro de Salud Manuel Barragán. Manuel Barragán, o Antonio Barragán, ahora no recuerdo el nombre. El doctor Barragán, que saben que fue el primer facultativo fallecido a consecuencia de la COVID. Manuel Barragán, es Manuel Barragán. Bueno, pues ayer presentó el consejero Aguirre, que para eso vino a Córdoba, entre otras cosas, aunque él vive en Córdoba, como saben, vino a presentar el tercer punto de urgencias extrahospitalarias. En Córdoba, aunque parezca mentira, solamente hay 2 lugares donde se puede ir a urgencias si no es al Hospital Reina Sofía, por eso se llaman extrahospitalarias. Uno es la SETA, el Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, y otro es el Centro de Salud Santa Victoria, que es el del sector sur. Antiguamente había algún otro punto, por ejemplo el de la Avenida América, que se acabó cerrando. Ayer anunció el consejero que en el 2023, en noviembre, o sea que falta año y medio largo, Córdoba tendrá un tercer punto de urgencias extrahospitalario, en este caso en el Centro de Salud de Levante Sur, que es como se llama el Centro de Salud Manuel Barragán, aunque le llamamos los cordobeses de Lepanto porque es más fácil para identificarlo. Es interesante que Córdoba cuente con ese tercer punto, pero hombre, yo creo que no voy a echar la culpa a Jesús Aguirre, que está recién llegado, pero creo que Córdoba, que tenga solo 2 puntos de urgencias extrahospitalarios, me parece que es poca cosa. Que un vecino de Fátima, cuando tiene un problema de salud, tiene que acudir o bien a la SETA, o bien al sector sur, o bien a la Reina Sofía, para que se le atienda. Y la palabra urgencia pues, proviene de la urgencia con la que hay que atender ese tipo de circunstancias. Entonces yo creo que vale que se haya anunciado, vale que la fecha no sea la más correcta del mundo, pero creo que es una asignatura pendiente, muy pendiente, que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, vamos cerrando porque se me echa el tiempo encima. Ayer se presentó el centenario de los patios. Saben que este año se cumplen 100 años del primer festival de patios. La verdad es que luego hubo un bajoncillo por ahí por medio, pero en el año 1921 se celebró el primer festival de patios, luego hubo un parón, luego se recuperó, luego fue Cruz Conde el que lo puso, quizá Antonio Cruz Conde, el que lo puso en boga, y hoy este año se cumplen 100 años. Hay una programación de actividades paralelas muy interesante, con exposiciones. Una muy interesante que abrió las tendillas, de los 100 años de patios, con fotos que ha recuperado sobre todo Ana Verdú, la directora del Archivo Municipal, de la Fototeca Municipal, de patios muy antiguos, de hace 100 años, muy interesante. Habrá conciertos, habrá unas cabinas sensoriales que, bueno, dicen que la virtualidad no mejora la realidad, pero para que no pueda llegar al patio, unas cabinas donde habrá imágenes, olores, sonidos de lo que es un patio, supongo que habrá sonido del pozo, el olor de la gitanilla, del geranio, y la imagen, la que todos sospechamos. Y habrá varias cabinas por barrios de Córdoba, porque, bueno, quizás no todo el mundo pueda acudir a la zona donde están los barrios ubicados. Y también se presentó ayer el Festival de la Guitarra, un festival que cumple 40 años que lo cumplió el año pasado pero no se pudo celebrar, se ha trasladado el aniversario a este 2021, que tiene 3 figuras interesantes, Loquillo, Calamaro, Paco Peña, y que tiene quizá una nota más hacia el origen, con muchos artistas y grupos cordobeses, como se hacía quizá en las primeras ediciones, y con mucha guitarra, que también se ha ido perdiendo un poco en beneficio del pop, el tema de la guitarra, algún homenaje a Paco de Lucía, en fin, irán conociendo detalles durante los próximos días de cómo va a ser el Festival de la Guitarra que viene. Y para terminar, muy rápidamente, el tema de Pablo Alfaro. Al final, cuando menos se esperaba, pues Pablo Alfaro ha dejado de dirigir al Córdoba.
Ayer lo anunció el equipo, el club, anunció que relevaba a Pablo Alfaro, en su lugar se hará cargo del banquillo Germán Crespo, el técnico, como saben, del Córdoba B. Ya lo dimos nosotros esta información ayer porque se conoció a primera hora de la mañana, pero los periódicos en papel lo traen hoy. Bueno, es el cuarto entrenador, dicen, de la era Infinity. Pues sí, la verdad es que no le han ido bien las cosas al proyecto de Infinity y Germán Crespo tiene un papel complicado porque le quedan 3 partidos solo. Si consigue la hombrada de ganar él y sus jóvenes y sus chavales, porque yo creo que tirará muchas horas de su equipo del Córdoba B, consigue meterse en salvar la categoría, pues lo habrá hecho muy bien. Pero ya le han dicho que no cuenta con él para el año que viene, que están buscando un técnico para hacerse cargo del club de primera hora. En fin, no sé. Le deseamos suerte a Germán, suerte al Córdoba, aunque la situación es muy, muy compleja. Tiene que ganar los 3 partidos que quedan, sin exclusión, sin duda, esperar que pinchen varias veces, o el Sevilla o la Balona con empatar un partido casi se mete en playoff. El Sevilla está a 4 puntos del Córdoba, muy complicado, pero en fin, la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hay mucha más información, les invito como cada día que bajen al kiosco, que compren el periódico, que entren en internet, que oigan la radio, que vean la televisión y que se mantengan informados. Mañana, miércoles, volvemos, les dejo ahora como cada día con Fernando López Monzón, con todo CCF, con toda la información y con esa entrevista, con esa rueda de prensa ayer de Pablo Alfaro. Hasta mañana, gracias por su atención.